Hoy en la sintonía de Radio Abarán tenemos una nueva entrega del programa Educación para la Salud, que en las últimas semanas hemos venido desarrollando con el Ayuntamiento de Abarán, con las asociaciones de padres y madres de alumnos de los centros educativos de nuestro municipio que también participan en este proyecto, y con la colaboración de AFENCE y hoy de la Escuela Infantil San Cosme y San Damián, porque está con nosotros Maricruz Martínez, que es directora de la Escuela Infantil. Muy buenos días, Maricruz. Buenos días. Bueno, primero que nada, para conocer el trabajo que se desarrolla en la Escuela Infantil, que antes de la entrevista me comentabas que lleva ya más de 40 años, ¿no?, en nuestro municipio. ¿Cómo está siendo el trabajo con los niños y niñas, los más jovencitos de nuestra localidad? Pues mira, nosotros somos una de las 14 escuelas de la comunidad autónoma que pertenece a educación. Nos dedicamos al ciclo... hacia el ciclo de educación infantil, al ciclo inicial, y trabajamos con niños de 0 a 3. Entonces, pues consideramos que la educación en estos niños es básica y que de ello va a depender su futuro, porque el 0 a 3 es una etapa muy sensible donde se sientan muchas bases en el tema de las conductas, de la educación, de los aprendizajes, de la inteligencia, y consideramos que nuestra labor es fundamental. Sí, porque ahí es donde empieza a forjarse un poco el carácter, ¿no?, de los niños. Efectivamente. O sea, esa infancia va a determinar después cómo vamos a ser de adultos. Muy bien, una tarea muy importante la que tenéis entonces entre manos. Hoy, Maricruz, vamos a hablar de límites y normas, algo que vamos a ver durante el programa que es muy importante, ¿no?, desde el principio, desde muy temprana edad, tenerlo muy claro. Sobre todo los padres, ¿no?, imagino, y para eso vamos a hacerte una serie de preguntas que nos van a aclarar mucho sobre esta cuestión. Primero que nada, Maricruz, ¿qué son los límites y las normas? Bueno, yo antes de empezar con lo que son los límites y las normas, lo que sí quiero decir es, por ejemplo, que hay muchos temas que son muy importantes dentro de la educación infantil, pues por ejemplo, el juego, la inteligencia emocional, el sueño. Pero, por ejemplo, hemos considerado que el tema del establecimiento de límites y normas es fundamental porque es la base del resto. Uh-huh. Podría empezar diciéndote que nadie nos enseña a ser padres. Es decir, para conducir un coche, pues tenemos que sacarnos un permiso de conducir. Uh-huh. Y si vas a dedicarte a una profesión, tienes que aprender el oficio. Pero de pronto somos padres y nadie nos dice cómo tenemos que hacer las cosas. ¿De qué nos guiamos? Pues muchas veces de nuestra experiencia como hijos. Nuestros padres nos han educado y nosotros a veces nos han enseñado a estar en el mundo, a interpretarlo, a leerlo, a sentirlo. Y eso es un aprendizaje que nosotros hemos adquirido. Después nosotros como padres, pues también tiramos pues de ese conocimiento que tenemos. Pero aparte también, pues, el consejo de la abuela, el consejo de la vecina y tal. Y aunque hoy hay mucha información respecto a la educación, a veces la información es confusa e incluso es contradictoria. Sí. Con lo cual los padres se sienten un poco perdidos. Entonces, el tema de límites y normas, como he dicho antes, aunque me repita, considero que es fundamental. Me has preguntado qué son los límites de las normas. Sí. Bueno, pues, por ejemplo, el límite es lo que no se hace o hasta dónde podemos llegar con una conducta. Aquello que no se hace o hasta dónde podemos llegar con una conducta. En cambio, la norma es la conducta correcta que tenemos en una situación determinada y que son los que nos ayudan a convivir entre nosotros. Uh-huh. Unas normas que tenemos que aprender a acatar, ¿no? ¿Por qué es importante poner límites y normas a los niños y niñas? Pues es importante porque los límites y las normas es lo que le va a dar seguridad, es lo que le va a dar autonomía, es lo que les va a ayudar a adquirir hábitos y adquirir conductas y además refuerza su autoestima, su autocontrol y le enseña a autorregularse. Es decir, los límites son lo que te va a dar la seguridad y la estabilidad. Uh-huh. O sea, que no estamos solo acotando el espacio o lo que pueden hacer los niños, sino que eso les da a ellos
Claro. Una seguridad de moverse en el mundo. Claro. ¿No? De hecho, por ejemplo, hay varios tipos de formas de educar en los padres. Es decir, hay unas conductas que son muy permisivas y hay otros padres que tienen unas conductas demasiado autoritarias. Los dos extremos son malos. Si eres muy autoritario, haces hijos sumisos, haces hijos que no los dejas crecer. En cambio, por ejemplo, si eres demasiado permisivo, pues son niños que se acostumbran, que nunca tienen suficiente, que cada vez necesitan más, que se acostumbran es decir, nunca tienen bastante. Y sobre todo hay niños que son a los que les compran muchas cosas y dependen siempre, su autoestima depende de lo que tienen, de lo material. Es una línea muy fina la que hay por la que hay que caminar, ¿no? Para no pasarse ni quedarse corto. Claro. Y luego también tienes que enseñarle a los niños que las conductas se pueden, o sea, que las conductas son reglas que se pueden cambiar. Por ejemplo, no siempre tú tienes unas normas en casa, pero a lo mejor vas a casa de un familiar y esas normas cambian o cambian un fin de semana. Sí. Entonces tienes que hacerles ver que las normas, que hay algunas normas que se pueden modificar, que eso es circunstancial, que eso es excepcional, pero que luego hay normas que, por ejemplo, se tienen que cumplir siempre. Por ejemplo, el no pegar, el no insultar, el coger al papá o a la mamá o al adulto cuando vas por la calle. O sea, hay reglas que son fijas y hay otras que tienes que enseñarle a modificarles. Maricruz, ¿desde cuándo podemos empezar a poner límites a los niños y niñas? Bueno, pues los padres piensan que los bebés no son capaces de adquirir normas, ni que no son capaces de entender ni una norma ni un límite, pero las normas las tienes que poner desde el cero año. Al principio lo que pasa es que tienes que ponerle pocas y claras, pero ellos, por ejemplo, son capaces de entender que no me puedo subir aquí porque me caigo, que no puedo tocar esto porque se rompe. Entonces, desde el inicio tú puedes empezar a establecer normas y conductas con ellos. Por ejemplo, las rutinas. Si en una casa se establece muy bien la rutina, sí, eso te va a permitir que luego no tengas que establecer demasiadas normas, porque para ellos es sencillo. Los niños no nacen sabiendo las normas. Tienes que ser tú el que se las enseñe y tienes que estar ahí. Entonces, cuando desde pequeños tienen unas rutinas bien establecidas, pues me levanto, me aseo, desayuno, voy a jugar o voy al cole, luego como. Eso les ayuda a ellos a autorregularse. Uh-huh. Entonces, con las rutinas, por ejemplo, es muy fácil porque luego hay que poner menos límites. Uh-huh. ¿Y no caemos aquí un poco en eso que tenemos con los niños pequeños de consentirles un poco más? Porque, bueno, como son tan pequeños, ¿no? Ya se piensa que más adelante habrá tiempo de ponerles normas. Bueno, los padres piensan que cuando son tan pequeños, pues que no se enteran mucho, que sí, además, pero que luego cuando son mayores le van a enseñar esas normas y esas conductas. Entonces, si tú al principio dejas que él vaya, que haga lo que quiera y que no tenga ninguna norma ni unos límites claros, cuando tienen 4 o 5 años, ellos ya se han hecho con el control de la situación, sí, son ellos los que dominan. Y es muy difícil cambiar ya lo que ya está establecido. ¿Tan pronto? ¿Con 4 o 5 años ya? Sí, con 4 o 5 años. Bueno, pues entonces nos tenemos que aplicar esta cuestión muy, muy en serio y desde muy pronto. Sí. ¿Cómo se ponen esos límites y normas? Que también es difícil. Bueno, pues como hemos dicho, las normas hay que empezarlas a poner desde que son pequeños, desde que son bebés. Ellos al principio son pocas y claras y ellos tienen que aprender a aceptar el no. Tiene que eso. Entonces, a la hora de poner normas, pues hay una serie de reglas que podríamos seguir, y es, por ejemplo, pues ser realista, es decir, tú tienes que adaptar la norma a la edad de tu hijo. Sí. Luego, por ejemplo, también la tienes que centrar en la conducta. Eso es muy importante. Por ejemplo, les solemos decir a los niños, es que eres malo, es que eres bueno por el comportamiento. Uh-huh. Pero no, es decir, ¿estás haciendo esto bien? ¿Estás haciendo esto mal? Sí. Pero eso no significa que seas bueno ni malo. Los niños necesitan correr, moverse, y eso va en su naturaleza.
pero los límites y las normas tienen que ir adaptados, o sea, tienen que ir centrados en la conducta, en lo que está bien y en lo que está mal. No es lo que es, sino lo que está haciendo. Exacto. Tú no eres bueno ni eres malo, no tiene que redundar en tu personalidad, sí, sino en lo que estás haciendo. Ya. Bueno, y por lo que habéis... aparte de que sean realistas y centradas en la conducta, también tienen que ser claras, tienen que estar muy claras. Los padres normalmente nos enrollamos, diciéndoles y explicándoles, no. Claras, precisas, tienen que ser pocas. Por ejemplo, en un bebé, pues con establecer 2 o 3 reglas es suficiente. Y al principio esas van más en relación a lo que es el cuidado y la protección personal. Y luego tú ya vas ampliando en la conducta con los demás, en no tienes que pegar, tienes que darle la mano a papá o a mamá cuando cruzas la calle. Las vamos ampliando. Luego también tienen que estar apoyadas en la comunicación no verbal. ¿Qué significa esto? Pues que a veces el niño ha hecho una virula, a ti te hace gracia, y entonces le dices, esto no se hace. No, lo tienes que coger por los hombros, lo tienes que mirar a la cara, asegurarte de que él te está entendiendo, de que te está prestando atención, y entonces decirle, con tono serio y autoritario, decirle, no, esto no se hace así, tienes que hacerlo de esta manera. ¿Vale? También, por ejemplo, a veces deberíamos explicárselas por anticipado, porque no tenemos que dar por hecho que ellos ya saben lo que tienen que hacer, sino que tú tienes que anticiparte a la situación. Por ejemplo, si tú sabes que tu hijo está muy cansado ese día y que está irritable, no te lo lleves a comprar al supermercado, porque lo más seguro es que quiera algo que te monte el pollo, sí. Y entonces lo que va a pasar es que tú estás dando lugar a que esa situación se dé. Claro. Es decir, anticípate y luego anticípale a él, vamos a tal sitio, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Es decir, hay que explicárselo. Luego hay que explicar cuáles serán las consecuencias. Es decir, si no recoges los juguetes, no te puedes ir al parque. Uh-huh. También otra cosa muy importante dentro es la existencia del refuerzo. ¿Qué significa? Pues que cuando nosotros hacemos algo y nos lo recompensan o nos felicitan, tendemos a repetirlo. Si todo lo que nos fijamos es lo que está mal y es lo que está mal y es lo que está mal, pues al final piensas, da igual cómo lo hagas y de todas formas lo hago mal. Entonces el refuerzo es muy importante y los padres normalmente refuerzan, si haces esto, te compro un juguete o te compro una chuche. Es decir, lo más importante del refuerzo, los refuerzos más importantes son los afectivos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tú cuando tu hijo ha hecho algo que está bien, le dices, me encanta cómo has recogido la habitación, o ha hecho un esfuerzo muy grande, y le da un beso, le da un abrazo, y los refuerzos afectivos son más importantes que los materiales. Uh-huh. Otro tema también que hay que tener en cuenta es que hay que ser constantes. Es decir, no podemos decirle las cosas y pretender que ellos ya la aprendan. Tenemos que ser constantes. Hay que estar continuamente recordándoselo y esperar hasta que lo vaya integrando. Sí, porque se es padre o madre todo el día, ¿no? Todo el día. Las 24 horas. Además, los padres piensan que no tienen que intervenir, que a veces los dejan, es decir, para educar hay que intervenir. Y ahí tienes que estar ahí. Y no puedes tirar la toalla porque estés cansado, porque tienes que seguir. Ahora después te diré cuáles son los errores que cometemos más frecuentemente. Sí, porque me preguntaba Maricruz también la importancia del ejemplo de los padres, porque, claro, ellos todavía no han desarrollado quizá el lenguaje. Pensamos que no entienden lo que les estamos diciendo, pero sí se fijan, ¿no?, mucho en lo que hacemos. Totalmente. Mira, a la hora de establecer límites y normas, nos solemos cometer muchísimos errores. Por ejemplo, el primer error es la permisividad. Es decir, lo que te decía, para educar hay que intervenir. Entonces los padres pues dejan que a veces hagan las cosas, otras veces no dejan que lo hagan, pero normalmente les permiten, les van dejando pensando, ya te digo que bueno, cuando sean mayores ya van a poder retomar. Y ya te he dicho que no, que a partir ya de los 4 o 5 años, lo que no hayas cambiado al principio te va a costar mucho trabajo cambiarlo.
Otro error que se comete mucho es ceder después de decir que no. Es decir, ese es el más dañino de todo. Si tú vas a decir que no, si tú dices que no, ya no lo puedes cambiar al sí, porque entonces ellos pierden autoridad ante tus hijos. Entonces hay que pensárselo muy bien antes de decir el no, porque el no es innegociable. En cambio, por ejemplo, el tratamiento del sí. Si le dices sí, sí que lo puedes negociar. Le puedes decir, venga, vale, te dejo ver la tele, pero el programa que yo quiera y el tiempo que yo decida. Otro error que cometen los padres también es abusar del autoritarismo. Porque lo digo yo. Entonces ponen muchas normas, hay padres muy autoritarios, ponen muchas normas, o sea, no solo excesivas, sino muy rígidas. Sí. Entonces esos niños no se convierten en niños obedientes, sino en niños sumisos e infelices, y nunca tienen seguridad en sí mismos. Otro error que también cometen los padres, pues es la falta de coherencia. Es decir, hoy estoy bien, me siento tranquilo y tal, y te dejo hacer una cosa, pero después, al día siguiente o en otro momento, estoy irritado y entonces ya no lo puedes hacer. Entonces, no puedes dejarle que unas veces haga una cosa y otras veces no. Si estás cansado, le permites, y si no estás cansado, o al revés. Ya. No sé si me estoy aclarando. Sí, lo que pasa que pensaba que es, como tú decías, un trabajo muy constante, y a veces los padres pues también tienen ahí un estado de ánimo que están cansados, que han tenido mucho trabajo y... Sí. Escucha, los padres cometemos muchos errores, pero si los reconocemos y pedimos disculpas, por ejemplo, otro error que se comete mucho es gritar y perder el control. Sí, ¿vale? Sí. Entonces, pues si tú le dices a un niño, no grites, y se lo dices gritando, pues tu ejemplo no vale para nada. Claro. ¿Qué te está enseñando? O, por ejemplo, el tema de darle un azote, porque también en eso hay muchos mitos. No, si no pasa nada porque le des un azote en un momento determinado. Pues si tú le das un azote, le gritas o pierde el control, primero que es un abuso de fuerza, porque tú eres más grande que él. Pero aparte de eso, lo que tú le estás enseñando a tu hijo es que el descontrol se resuelve con descontrol. Sí, con violencia también, ¿no? Con violencia, por ejemplo, también, llegado a la violencia, que tampoco que no sirve para nada. Entonces, si tú le gritas o pierdes el control en algún momento, o pierdes los papeles, o cometes un error, porque los padres cometemos mucho, pues lo que tienes que hacer es reconocerlo, pedirle disculpas, y decirle que así no se resuelve, que tú también lo has hecho mal. Y eso no te quita autoridad, al contrario. Yo creo que eso es muy difícil, ¿no? Los padres, eso de pedir disculpas a los hijos, parece como que no... Porque creen que con eso pierden autoridad, que pierden importancia, que... Respeto, a lo mejor. Sí, y respeto, pero en eso están equivocados. Yo creo que al contrario, ¿no? Se gana el respeto también de los hijos cuando ven que el padre, cuando se ha equivocado... Sí, lo reconoce. Sí. Otro error que también cometemos mucho es el no cumplir las promesas. A veces le prometemos a los hijos, vamos a hacer esto, si hace esto vamos a hacer lo otro, y luego no lo cumples. Entonces con eso también vas perdiendo autoridad y vas perdiendo el respeto de tu hijo. Es decir, si tú le dices que vas a hacer algo, tanto las promesas como las amenazas. A veces la amenaza dice, como hagas esto, te voy a tener un mes sin salir a la calle. Si no lo vas a cumplir. Entonces, ¿ellos qué aprenden? Que da igual que tú lo amenaces o que eso, porque no lo vas a cumplir. Y te estás desacreditando. ¿Y si a veces, Maricruz, una promesa se convierte en un castigo? Porque ha hecho algo, le has prometido un regalo, por ejemplo, si consigue, no sé, buenas notas, por ejemplo, y un día hace una pifia y le quitas ese regalo. Hombre, yo creo que los premios y los castigos tienen que estar adaptados a las conductas. Es decir, si tú haces algo leve, pues las consecuencias tienen que ser leves. Que le quites un regalo, pues yo creo que no le puedes quitar un regalo porque tú ya le diste ese regalo. Estás hablando de otra conducta. Otra cosa es que la conducta esté relacionada.
Ya. Entonces, sí, pero si tú estás hablando de conducta independiente, él se ganó su premio en ese momento por eso y ahora no se lo puedes quitar. Tienes que ponerle otro tipo de... castigo. Es que hablar de castigo, o sea, tiene que tener otra consecuencia. Otra consecuencia. Uh-huh. Muy bien. ¿Qué hace que a los padres le cueste tanto trabajo el poner los límites a los hijos? Pues mira... hay padres que no tienen la suficiente energía para luchar con su hijo y lo asumen así, entonces pues el estar lo que tú has dicho, tienes que estar siempre ahí, tienes que estar constantemente trabajándotelo y venga y no. Entonces hay padres que no le queda energía, entonces al final dice, si es que no puedo más, lo deja y ya pues mira, por algún sitio saldremos. Luego hay otros padres que como trabajamos mucho, llevamos esta vida tan complicada de estrés, a veces no tenemos tiempo, pues esos padres se sienten culpables porque no le dedican el tiempo suficiente. Entonces, ¿qué hacen? Pues ni le riñen, ni les ponen normas, ni normas ni límites de lo que estamos hablando, pero que no les ponen freno. Porque se sienten culpables y quieren compensar el tiempo que no están con ellos. Yeah. Entonces, eso suele pasar mucho entre los padres separados, ¿sabes? Que uno, como ahora está con papá y ahora está con mamá, pues a lo mejor uno de ellos o el otro, pues intentan compensarle y casi siempre son con cosas materiales. Con lo cual se acostumbran pues eso, a tener muchas cosas y toda su autoestima la basan en lo que tengo. Pero por eso te digo que son padres que no le dedican demasiado tiempo y en esa culpabilidad pues intentan compensar. Luego también hay otros padres que no se respetan entre ellos. Es decir, hay padres que uno mantiene una opinión, o sea, que mantienen opiniones distintas respecto a la misma cosa. Entonces, se contradicen y uno a lo mejor le pone unos límites, le dice que tienes que hacer esto de esta manera, pero en cambio el padre piensa que no, que lo tiene que hacer de otra. Entonces se desacreditan entre ellos. Uh-huh. Y esos padres lo que sí que necesitarían sería ayuda profesional. Uh-huh. Y luego, pues, decir que todas las situaciones extremas, ya te digo que perjudican el desarrollo de los niños, tanto si le ponen muchos límites, eres demasiado autoritario y tal, como si eres demasiado permisivo, le dejas que haga lo que quiera y nunca te impliques. Uh-huh. Bueno, decías esto de los padres que se contradicen o que no tienen clara, cuál va a ser la norma que se va a seguir con la educación de los hijos. Es algo que se debería de hablar antes, ¿no?, entre ellos. ¿Cómo queremos que... o vamos a tener un hijo, cómo lo vamos a educar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál va a ser nuestra...? Sí, es que, vamos a ver, yo creo que los padres deberían de planificar mucho ese tema. Ya te he dicho que nadie nos enseña a educar. Entonces, claro, pues van tirando de aquí y de allá, pero es muy complicado. Ellos son los que sí que se deberían de poner de acuerdo y decir, pues vamos a establecer estas reglas, las seguimos los dos y los dos hacemos lo mismo. Y cuando un padre cuando el padre o la madre le está corrigiendo una conducta, el otro que tiene que hacer no intervenir. Si tú consideras que eso no está bien, como se lo ha dicho, luego aparte hablas con él y le dices, mira, pienso que esto no lo deberíamos de hacer de otra manera. No pasa nada por ir rectificando. Uh-huh. Pero si los padres se contradicen delante del hijo, lo que están perdiendo los dos es autoridad. También es verdad que hay familias que son más complicadas. Es decir, sabes tú que no todas las parejas son, pues, parejas que se entienden, que son capaces de respetarse mutuamente. Es decir, hay muchos tipos de familias. Uh-huh. Entonces, pues, claro, dependiendo de lo que tengas, es lo que... de la familia que tengas, es lo que tú vas a obtener. Y Maricruz, además de estos temas que hemos visto, ¿alguna otra cuestión que se os haya planteado con los niños, con la franja en la que tú trabajas? Pues mira, hay otro tema que consideramos básico. Y es el tema de las nuevas tecnologías en la infancia. Es decir, cómo afectan las nuevas tecnologías a la infancia. Se habla mucho de los niños más mayores, de los adolescentes, del uso abusivo que tienen del móvil, de la tablet, de la tele, de los videojuegos, etcétera. Pero los padres lo que no saben es que el 0 a 3 es una etapa muy sensible a nivel de desarrollo cerebral. Entonces, hasta los 4 años,
los niños no deberían de coger ni un móvil, ni una tablet, ni ningún tipo de aparato electrónico. En la tele, pues no los puedes privar tampoco, o que lo hagan, pero de una manera muy, a ver si lo digo, muy controlada. Pero mira, la tablet se ha convertido en un recurso para los padres maravilloso. ¿Por qué? Porque estoy con los amigos, les dejo el móvil y me dejan en paz. Porque tengo que hacer las tareas de la casa, le dejo el móvil y se está quieto. Fíjate, es maravilloso al final. Y los padres creen que además están viendo algo y que están aprendiendo, porque es que tiene el programa que está viendo, lo que sea, es educativo. No, los críos lo que están es anestesiados. ¿Por qué? Porque son muchas imágenes, muchos colores, muchos estímulos rápidos. Sí. ¿Qué provoca eso? Pues provoca una desconexión de la parte frontal del cerebro, que es el que se implica en las funciones ejecutivas, en la memoria de trabajo, en la atención, y entonces lo que no saben los padres es que lo que están consiguiendo es niños que no tienen un desarrollo cerebral sano, que van a tener problemas de hiperactividad. Nosotros, por ejemplo, nos hemos dado cuenta en el cole, que por eso hacía el comentario de esto, que los niños, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo prestar atención, que se mueven mucho, que necesitan muchos estímulos. Y es porque los móviles provocan esa necesidad de estímulos constantes. Sí. Entonces, ese es un tema que los padres deberían de plantearse. Es decir, hasta los 4 años los niños no deben de utilizar. Luego hay una cosa que te pierde, es decir, tu inteligencia se desarrolla en relación con los otros, tocando los objetos, oliendo, palpando. Tu inteligencia emocional también se desarrolla cuando tú hablas con otra persona, viendo los gestos, viendo las caras, viendo cómo nos comportamos. Y todo eso se va perdiendo. El juego simbólico es importantísimo. Tú aprendes cuando tú juegas cómo hace una mamá, cómo hace un médico, y tú estás elaborando, estás elaborando cómo funciona el mundo. Y eso los móviles no lo dan. Entonces, los padres no nos hacen caso a veces, pero deberían de plantearse muy, muy seriamente el tema del uso de los móviles y de las tablets para calmar a los pequeños. Y de hecho, hay un estudio que ya dice que los niños de hoy en día van a ser mucho menos inteligentes que los de antes, que sus padres. Claro, eso me planteaba, si dentro de unos años veremos una generación muy Exactamente. distinta. Luego además el móvil lo aísla de los demás, es decir, ralentiza el aprendizaje, es que tiene muchas contradicciones o contraindicaciones. Quizá este sería un tema también para hablar en más profundidad, ¿no? De las tecnologías, en los móviles. No, yo solo pretendía hacer ese comentario simplemente para que los padres se lo planteen, pero no quiero entrar en el tema porque el tema es mucho más profundo. Simplemente eso, decir, pues, que lo tengan muy en cuenta. Y luego hay una cosa que tienen que tener muy claro, que las experiencias infantiles sientan las bases de la salud mental, tanto de la infancia como de la edad adulta. O sea que todo lo que hagamos con ellos de pequeños van a ser lo que en un futuro van a ser ellos como adultos. Son semillas que hay que ir plantando desde el principio. Desde el principio. Maricruz Martínez, directora de la Escuela Infantil San Cosme y San Damián, hoy te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. No sé si tú quieres apuntar alguna cosa más a lo que hemos hablado. No, creo que ya he dicho bastantes cosas y al final, si hablas demasiado, todo se confunde. Esperamos haber arrojado aquí algunas cuestiones, alguna información que los padres puedan hacer uso de ella. Sí. Y sí que hay una cosa que yo, escuchándote, me preguntaba si esta cuestión de los límites y las normas, aunque hemos hablado de la franja de 0 a 3 años, pero también a los adolescentes y a los jóvenes se les puede aplicar, ¿no? Vamos a ver, hay una cosa que yo me he dado cuenta. Por ejemplo, cuando nosotros pedimos a los padres que vengan por algo, cuando nosotros lo reclamamos en nuestra edad, en 0-3, los padres siempre están ahí.
¿sabes? Ellos son conscientes de que sus hijos son pequeños, que los tienen que proteger, que tienen que cuidarlos, que tienen que enseñarlos, y los padres siempre responden. Pero lo que sí que nos hemos dado cuenta es que conforme van creciendo, los padres como que se van desentendiendo, como diciendo, bueno, ellos ya saben, ya controlan, ya pueden. Los padres siempre tienen que estar detrás de sus hijos. Tienen que, vamos a ver, no tienen que estar controlándolos, ni tienen que estar como si fueran detectives privados, pero sí que tienen que saber con quién van, qué es lo que hacen, cómo van en el cole, y tienen que responsabilizarse de ellos, porque aunque son adolescentes y se van haciendo mayores, pero tú tienes que estar siempre ahí. Y yo me he dado cuenta que los padres, conforme se van haciendo mayores, quizás se van desentendiendo un poco del tema de, bueno, como ya son grandes y controlan, pero no, tú tienes que estar siempre ahí. Maricruz, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Un placer tenerte en esta sección sobre la educación para la salud, y te deseamos que tengas mucho éxito en el trabajo que estás haciendo con los pequeños. Bueno, yo tengo que reconocer que la escuela funciona muy bien. Yo no vengo a hacer propaganda, porque a nosotros no solo eso, sino que tenemos listas de espera que nos sobran niños. Pero es verdad que tengo un equipo que funciona genial, que son muy profesionales, que saben lo que hacen, y que gracias a ellos funciona la escuela. Pues nuestra felicitación también para ellos de nuestra parte. Muchísimas gracias. Gracias, hasta otra, buenos días. Hasta luego.